El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito con la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que quede al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron con todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas felicidades en este día. Gracias. Estamos celebrando la 28ª jornada de la vida consagrada. Y este año el dicasterio ha puesto como lema: Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, teniendo como modelo a María de Nazaret, esta mujer fiel, esta mujer orante, esta mujer sencilla, esta mujer obediente, que fue capaz de decirle sí al Señor. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad,
Quiere decir que nosotros en comunidad nos presentamos delante de Dios para reconocer la obra, la bondad, la misericordia, la salvación de Dios en nosotros. Esta salvación que Dios ha traído a través de su Hijo, que hoy ha sido presentado ante todos los pueblos. Es una teofanía esta que nosotros hemos escuchado hoy en el Evangelio de Lucas, donde efectivamente José y María, muy celosos de la ley, no de la ley como letra, sino de la ley como espíritu, sabiendo, reconociendo que este hijo que Dios les había puesto en sus brazos no era de ellos, sino que pertenecía a Dios, y que al pertenecerle a Dios se lo tenían que consagrar a Él, tal y como prescribía la ley. Y esta consagración va a traer como consecuencia que Jesús sea reconocido a nivel universal en la persona de Simeón como el Salvador del mundo. Qué importante es que nosotros seamos capaces de descubrir esta verdad para nuestra propia vida. ¿Qué significa Dios en nuestra vida? ¿Quién es Jesús para nuestra historia de salvación y para nuestro mundo? La primera lectura que han tomado ustedes de la carta a los Hebreos, pues nos dice precisamente que somos y llevamos la sangre de Dios en nuestras venas porque somos hijos de Dios. Y que este Hijo ha venido precisamente para salvar al pueblo de sus pecados. ¿Por qué la humanidad se empeña en vivir en pecado? ¿Por qué nos empeñamos en vivir en el pecado? Cuando Dios ha querido salvarnos, cuando Cristo Jesús ha venido a este mundo para darnos la salvación. ¿Por qué nosotros como consagrados y consagradas estamos viviendo en un mundo donde pareciera que da lo mismo ser un consagrado radical que un consagrado, que una consagrada a medias? ¿Por qué no somos capaces? ¿Por qué no nos atrevemos de vivir radicalmente el Evangelio? De renovar nuestro carisma, nuestra espiritualidad en un mundo con tantas vicisitudes, en medio de la guerra, en medio del odio, en medio de la maldad, en medio de la mentira, en medio de un mundo que se desangra? ¿Cuál es la voz de los consagrados, de las consagradas hoy? En primer lugar, el testimonio evangélico de ser signo del reino. La vida consagrada es precisamente signo del reino. Signo del reino porque vive una vida en comunidad, o porque tendríamos que vivir una vida en comunidad, en fraternidad, en comunidad teniendo todo en común. En fraternidad, reconociéndonos como verdaderos y auténticos hermanos, así como nos lo decía la carta a los Hebreos. Cuando en el interior de nuestras comunidades se van dando estas luchas, ¿verdad?, del tipo que sea, contrarias al Evangelio, estamos desdiciendo totalmente nuestra consagración. Y entonces no estamos viviendo la vocación a la que hemos sido llamados. La vida consagrada desde la experiencia evangélica, de la experiencia de María, significa estar totalmente volcados hacia afuera, pero viviendo en plenitud hacia adentro. Y volcados hacia afuera significa estando atentos a la voluntad de Dios para llevarla a cabo de acuerdo al carisma y a la espiritualidad que cada uno hemos recibido. Pero al mismo tiempo, cómo este carisma, esta espiritualidad responden a las necesidades de hoy y contrarrestan el mundo del pecado, el mundo de la maldad, el mundo del odio, el mundo de la división, el mundo del demonio. Por eso la vida consagrada se convierte en signo, y un signo habla por sí solo, no es necesario explicarlo. Cuando la vida consagrada pierde su esencia, se diluye, se licúa, como dice el Papa Francisco. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres
se identificaron con el sí de María. Entre otros tantos, Francisco y Clara, nuestros padres fundadores, que siguen ofreciendo al mundo como nunca un carisma, una espiritualidad de evangélicos con una vigencia absoluta en la vivencia de una referencia total a Dios, en la vivencia de un consagrarnos verdaderamente en ese desapropio, en esa bondad, en esa caridad, en esa castidad, en esa contemplación, en esa obediencia que nos lleva hasta la cruz, aunque no nos guste y aunque no querramos. Nuestra vida tiene que ser así. Una vida ofrecida, una vida de oblación, tiene que ser una vida de cruz. Esa es la auténtica vida. Renunciar a nosotros mismos, renunciar al propio yo y ser capaces de darle paso a la frescura del Espíritu de Dios. Este fue el sí de María. Su respuesta afirmativa hizo posible la salvación del mundo. Hizo posible la salvación de la humanidad. Llegamos a esta jornada, ¿verdad?, con muchas inquietudes. ¿Qué va a pasar en la disminución de vocaciones? ¿Qué va a suceder, verdad, con nuestros monasterios que se ven minados por la edad de las hermanas, porque hay pocas vocaciones? ¿Qué va a pasar en este mundo donde no se cultiva la fe, donde no se cultiva la esperanza, donde no se cultiva la caridad? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Que tal vez los que venimos por delante no somos capaces, ojo, formadoras, y yo, no somos capaces de transmitir el espíritu auténtico, el espíritu verdadero. Con esto no digo que no lo estemos transmitiendo, tal vez sí, pero es un interrogante que debemos hacernos. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchos anhelos como consagrados, como consagradas, y el proyecto evangélico es el proyecto que ocupa el centro de nuestra vida. No solo como proyecto en un papel, sino como vivencia de todos los días. Somos capaces de irradiar esa plenitud de vida, esa alegría, no con el jejeje, jajaja de todos los días. No con ese, que muchas de las veces se esconde muchas cosas. Somos capaces de proyectar la alegría, la esperanza, de sabernos amados en primer lugar, de sabernos misericordiados, para después poder amar, poder generar compasión en torno nuestro. El don de Dios, que es en primer lugar su Hijo Jesucristo, como luz que alumbra las naciones y gloria de su pueblo Israel, es un don que luego se va concretizando en cada carisma, en cada espiritualidad, pero también en cada hombre y en cada mujer, ¿sí?, que decididamente, que radicalmente está dispuesto a vivir su consagración. La gracia de Dios sigue siendo vigente en el corazón de su iglesia. La gracia de Dios sigue siendo vigente en el corazón de cada consagrado, de cada consagrada, que creemos en este proyecto, que somos capaces de darnos cuenta que no hemos agotado el carisma y que solamente la renovación, y renovación no es inventarnos cosas, Es bueno que volvamos y leamos los documentos de la iglesia, sobre todo los documentos actuales, para entender en qué consiste la renovación, ¿sí? Volver a la fidelidad, a las fuentes, beber de las fuentes del carisma para ser verdaderamente significativos en esta vida. Pero en nuestra vida consagrada hay una viga transversal, y es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Por eso, con esto de que aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, queremos reafirmar
que somos cera entre sus manos, que somos barro para que Él nos vaya recreando, para que Él nos vaya presentando, para que Él vaya haciendo de nosotros signo de su reino. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nunca dejemos de sorprendernos de este magnífico don de nuestra vocación. Que nunca dejemos de sorprendernos y de agradecer el que el Señor haya tenido a bien llamarnos a ser parte de su reino. Que nunca dejemos de agradecer y de sorprendernos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es la salvación de la humanidad. Así como la puso en su Hijo, que es el único Salvador de la humanidad, a nosotros nos da la tarea de dilatar ese reino, de dilatar esa salvación. Ustedes en el silencio del claustro, en la contemplación, en la oración, en la entrega generosa, y a los que nos toca anunciar, también con el testimonio y la palabra. Damos gracias a Dios por este día de la presentación del Señor y le pedimos que nos conceda la gracia de ser siempre fieles.